Pues vamos a hablar aquí de un tema fascinante, el mundo del libro y su conexión con lo sagrado. Bueno, y este es el primero de una serie de podcasts donde comentaremos algunos de los libros sagrados que, mire, están escritos con un lenguaje literario extraordinario. Digamos entonces que cuando pensamos en el libro, pues comienzan a desfilar una serie de imágenes de nuestra relación con ese primer libro que leímos o con las grandes obras que hemos disfrutado. Y bueno, el libro es fundamental, por supuesto, pero la clave siempre es la memoria. Y los estudiosos de la antigüedad tenían una memoria estupenda. Mire, retenían cantidades de información pues que cualquiera de nosotros ni siquiera podemos imaginar, ¿eh? Bueno, con decirle que usted lo sabe y todo el mundo lo sabe, ¿no? Que hoy todas trastabillamos cuando queremos recordar palabras, frases, oraciones, párrafos de lo que hemos leído. Y bueno, antes, ¿no? Dando como largos pasos hacia atrás en el tiempo, durante milenios, pues se desarrollaron estrategias de mnemotecnia, incluso cuando ya el libro estaba presente en el mundo, porque pues no era fácil acceder a los libros, ¿no? Así que había que memorizar historias. Y el nacimiento de la imprenta, pues lo sabemos, va a facilitar el problema de la retención, pero por otro lado va a caer en el olvido ejercitar la memoria. Y mire, almacenar un texto en la memoria es poseer el privilegio de tener una psique que murmura. García Márquez dijo que se aprendió de memoria la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, y que gracias a eso pudo encontrar el camino para escribir 100 años de soledad. Y hay quienes afirman que se saben de memoria 100 años de soledad, imagínense. Bueno, pues memorizamos libros, ¿no? Porque tenemos la necesidad de llevarlos con nosotros, de hospedarlos en nuestro cuerpo. El mismo Jorge Luis Borges memorizó, y lo sabemos y nos consta, decenas de páginas. Dijo en la entrevista pues que él podía recitar de memoria a Macbeth, cosa que no dudamos, y decenas de versos de Lugones, de Quevedo y hasta sus propios versos, porque bueno, si usted escribe poesía, como yo escribo poesía, ni siquiera podemos retener en ocasiones lo que hemos escrito. Y es cuando uno llega a pensar hasta dónde esta capacidad se ha perdido. Bueno, este es un tema muy controvertido porque algunos dirán, que Borges, por ejemplo, tenía una capacidad muy particular, muy de él, suya de sí. Y con todo esto quiero decir que el primer momento de la historia del libro es la memoria, los relatos en la memoria, o sea, la tradición oral, los mitos. El segundo momento es la piedra, después el papiro, luego el pergamino, más cercano en el tiempo a nosotros, pues aquí, ¿no? Presente, el papel y las pantallas de luz. Y bueno, todo esto con el único propósito lo hacemos, ¿no? De que lo creado por una cultura pues no desaparezca. De ahí que el libro es fundamental. Y de ahí que la escritura comienza a desarrollarse paso a paso. Leemos para comprender nuestra relación con lo divino, con los demás y con nosotros o nosotras mismas. Escribimos para no olvidar, para no ser olvidadas, para ser visibles, para no desaparecer. Y la escritura inicia con el comercio, es decir, con la necesidad de registrar lo que se posee o lo que se ha vendido o lo que se ha intercambiado. O sea que la escritura inicia en el punto objetivo del registro contable. Y esto apareció a finales del siglo, del cuarto milenio, fíjese, finales del cuarto milenio. Es que luego nos cuesta muchísimo trabajo en ocasiones distinguir, bueno, el milenio, el siglo, el año, y en este caso estamos diciendo que esta llamada, ¿no?, escritura contable aparece a finales del, fíjese, cuarto milenio antes de Cristo, o sea, en el siglo 31 antes de Cristo, alrededor del año 3200 antes de Cristo, en Mesopotamia.
donde pues se va a desarrollar una escritura cuneiforme sobre piedra, como arcilla comprimida, seca. Y además, bueno, esta necesidad de almacenar esas tablillas de piedra, pues gracias a eso, a esa necesidad de almacenamiento, se inventó la biblioteca. Y la primera de ellas, la biblioteca madre de todas las bibliotecas, se construyó en la ciudad de Nínive en el siglo VIII a.C. Y ahí en esa biblioteca se rescató, los arqueólogos, ¿no?, rescataron el poema de Gilgamesh, una de las primeras grandes obras de la literatura, obviamente escrita en tablillas, escritura cuneiforme. Y este poema de Gilgamesh, a mí me encanta contar esto porque además lo cuento por todos lados. Es la historia de un héroe pues que ha recorrido, ¿no?, siglos de literatura, porque además seguimos leyendo el poema de Gilgamesh. Y encontramos, sin duda, ecos de Gilgamesh en decenas y decenas, por no decir cuántas serán, ¿no?, pues de obras literarias, ¿no? O sea, Gilgamesh está en decenas y decenas de obras muy contemporáneas incluso. Es una historia que nos sumerge en la atmósfera de Mesopotamia y los contadores de historias, esta narración oral, porque se cree que Gilgamesh fue una figura histórica, es decir, que sí existió y que se convirtió en leyenda, y esa leyenda, transmitida por generaciones y generaciones, se plasmó en tablillas de arcilla, escritura cuneiforme. Incluso usted puede admirar y sorprenderse con las 11 tablillas expuestas en el Museo Británico, pero de esas 11, solo 9 se han descifrado en su totalidad. Y el poema, pues, habla del rey en Uruk, del rey de Uruk, Gilgamesh, pues que con su sola presencia resultaba amenazante, un semidios. Los mismos dioses lo crearon con una parte divina y con las otras 3 partes humanas. Y Gilgamesh, no, tremendo, pues no tenía ningún rival. Era tremendamente soberbio y abusivo, y por eso la gente de Uruk, su pueblo, pide a los dioses pues que se inventaran algo, que hicieran algo para que Gilgamesh se ennobleciera, que tuviera corazón, que tuviera un alma. Entonces, una moral, ¿no? Entonces los dioses, ¿no? Y todo esto lo vamos como juntando, ¿no?, en palabras, en letras, toda esta historia maravillosa, porque los dioses van a crear y van a enviar a Enkidu, un hombre salvaje, fuerte y blando de corazón, es decir, noble, que no estaba contaminado por la cultura. Y obviamente, bueno, se le aparece a Gilgamesh y se van a enfrentar pues en un combate. Y Enkidu le perdona la vida a Gilgamesh. Y este hecho hará que Gilgamesh cambie su actitud. La va a ir cambiando porque este poema es importantísimo para ver cómo evoluciona el personaje. Entonces Gilgamesh va a ir cambiando esa actitud, decíamos, ¿no?, de soberbia por nobleza, y de ser un soberano déspota y decimos, ¿no?, soberbio, pues va a empezar a humanizarse. Es decir, a ennoblecerse. ¿Por qué? Pues porque ha conocido el perdón. Y a partir de ese momento, pues ambos, Gilgamesh y Enkidu, pues juntos lucharán contra monstruos que amenazan a los poblados cercanos, es decir, que se hacen amigos, se protegerán entre ambos, confiarán uno en el otro, y así surge en la humanidad el concepto de amistad, pues hace básicamente 3.200 años, ¿no? Amistad, fíjese cómo se plantea en el poema de Gilgamesh la amistad. Es lealtad, apoyo, confianza. Ahora Gilgamesh es más noble porque ha conocido la amistad. Pero pues no hay relato sin conflicto. La diosa del amor le exige placer sexual a Gilgamesh. Y resulta que el rey de Uruk la desprecia porque esta diosa, que es la diosa Inanna, usa a los hombres. Y después de haberlos usado, pues después de haber de alguna manera usarlos en un sentido absolutamente de placer sexual.
Y después de satisfacer sus deseos, pues Inanna maltrata a los hombres, los lleva al sufrimiento y a la muerte. Esta parte es interesantísima cuando leemos esta parte en el poema de Gilgamesh. Pero bueno, sabemos obviamente que Inanna, que es una diosa, la diosa del amor, se va a vengar. Porque el despecho, el rechazo sexual a una diosa, a una mujer en este caso, es la peor ofensa. Entonces Inanna, la diosa del amor, enferma a Enkidu y Enkidu muere. Y Gilgamesh va a caer en la desolación total. Y pues ahora Gilgamesh es más noble, porque ha conocido el dolor de perder a un ser querido, a un amigo. Y aquí el gran problema es cómo la muerte se manifiesta en el cuerpo de Enkidu. A Enkidu le salen granos, ¿no? O sea, una cosa tremenda, ¿no? Como el cuerpo se va ampulando por la muerte, le salen gusanos de la nariz y de los ojos. Todo esto lo está viendo Gilgamesh. Y además, pues, un hedor terrible. Y Gilgamesh se horroriza. Entonces, Gilgamesh, con este horror de la muerte, con este temor tremendo, pues va en busca de la inmortalidad. Dice, yo no me puedo morir y a mi cuerpo no le puede pasar esto. Y Gilgamesh pues va a atravesar medio mundo y se encuentra con Utnapishtim, que es un personaje equivalente a nuestro Noé bíblico. Un hombre que sobrevivió el diluvio universal y que recibió la inmortalidad de los dioses. Y en el poema, Utnapishtim es un rey que recibe la advertencia del dios Ea, el dios del viento, quien le advierte sobre el diluvio y le da instrucciones para que fabrique, para que haga un arca, el barco, ¿no? La nave que va a flotar, ¿no? En las aguas, para que pueda salvarse a sí mismo, para que pueda salvar a su familia, a su comunidad, a los animales. Y bueno, esta historia de Utnapishtim es paralela, decimos, a la de Noé en la Biblia. Y cuando leemos esta parte en el poema de Gilgamesh, pues obviamente nos vamos a preguntar, ¿qué fue primero? ¿El Antiguo Testamento o el poema de Gilgamesh? Y esto es algo que no podemos saber, no hay certeza, porque este relato no es histórico, es mítico. Y el mito no es una verdad, pero tampoco es una mentira o una ficción. El mito es un relato verosímil, es decir, que no podemos probar con pruebas tangibles en la mano que sea verdad, pero que tampoco podemos negar porque no hay pruebas de que no sea verdad. Y al mito le otorgamos la posibilidad de la verdad y la improbabilidad de la falsedad. Entonces, Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh que hay una planta que si bien no lo puede convertir en inmortal, pues al menos, ¿no?, le va a dar la juventud eterna y que casi es el mismo equivalente, ¿no? En algunas traducciones dice que le devuelve la juventud. Cuidado, porque las traducciones de repente cambian los sentidos de las obras, ¿no? Y que esa planta está en el fondo de un lago. Y Gilgamesh, pues va, ¿no?, en búsqueda de la planta y se sumerge en el lago, encuentra la planta y a punto, ¿no?, de tomarla en sus manos, una serpiente se enrosca en la planta y se la arrebata. Y bueno, ya se ha de imaginar, ¿no? Y Gilgamesh vuelve a Uruk con una respuesta obviamente mucho más clara, y esa respuesta es gracias a toda ese proceso, ¿no?, de conversión de la nobleza y de la sabiduría, ¿no?, que le ha dado todo este camino a partir de que conoce a Enkidu. Y vuelve a Uruk con la respuesta de cómo ser inmortal, de cómo ser recordado en el transcurrir de los siglos, de cómo permanecer en la memoria de los tiempos, y construye una hermosa ciudad amurallada, la cual todos podemos ver, todavía la podemos admirar. Son estas murallas, ¿no?, en forma de laberinto, y así, mediante el arte
Gilgamesh sigue vivo en la memoria de los tiempos. Y aquí nos va quedando claras muchas cosas con el poema de Gilgamesh. La amistad, la muerte, la soberbia, la transformación, la tiranía, el despecho sexual, pues entre muchísimos temas más. Y nos queda una tremenda duda. ¿Cómo es posible que la historia del diluvio, la que conocemos básicamente por medio del relato bíblico, pues se encuentre en las tablillas de un poema que habla sobre un rey déspota que es ennoblecido gracias al perdón, a la amistad, a la muerte, a la pérdida? Mire, mínimamente el relato del diluvio lo encontramos en mitos chinos, en los Vedas hindús, en la mitología griega, en el libro sagrado, el Corán, entre leyendas mapuches, en el libro sagrado también de los mayas, el Popol Vuh, en los códices aztecas, en las mitologías inca y africana, y estoy hablando de lo mínimo, la misma historia, un arca, un patriarca, que salva la vida de la tierra, la salva toda la humanidad, dijéramos, pues cuando los dioses nos quisieron extinguir, porque para los dioses no éramos lo que ellos esperaban. Hay demasiada soberbia en lo humano, queremos ser como dioses. Qué gran lección nos da la memoria del poema de Gilgamesh grabado en tablillas de arcilla. Pues una historia, ¿no? La de Gilgamesh, que contiene otra historia, que es la del diluvio universal. Un relato importantísimo, incluido en varios libros sagrados. Así que como ya ingresamos por la puerta del relato mítico, por el acceso literario llamado el poema de Gilgamesh, donde hay un personaje que nos vincula a los libros sagrados, pues ingresamos a la zona de la emergencia del símbolo de lo cósmico sagrado. Entonces, como dice Aristóteles, pues iniciemos por el principio, y el principio de toda civilización, de toda cultura, es el lenguaje y la religión. Comunidades hermanadas, vinculadas por la lengua y las creencias, por sus libros, por su escritura, por sus dioses y su fe. Y mire, este es un tema apasionante. Pues vamos a comenzar con China y con dos de sus libros importantísimos. Su libro sagrado, el Tao Te Ching o Dao de Jing, también llamado Tao Te King, y su libro oracular, el I Ching. Y ambos están relacionados y están interconectados, ¿no? Y el Yin y el Yang es el símbolo sagrado del Tao Te Ching, es decir, del taoísmo. Es este círculo donde lo negro y lo blanco están en movimiento, igual que los ciclos cósmicos o naturales, y este símbolo del yin y del yang es fundamental para la cultura china. Todo se mueve, todo cambia, y sabemos que todo se transforma. Esto ya parece una canción, ¿verdad? En el sentido en el que, ¿cómo vamos entendiendo también el lenguaje? Porque el lenguaje se mueve, porque el lenguaje cambia, porque el lenguaje también se transforma, porque todo se disuelve en el tiempo, porque el tiempo todo lo transforma. Hay un flujo y un cambio continuo en el cosmos, en la naturaleza, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y esto se da en la interacción entre el tiempo y el espacio. Yang sería el día y Yin la noche. Yang es la expansión, Yin la quietud. Yang es la acción y Yin la contención. Yang es lo masculino y Yin lo femenino. Aquí no se trata de hombres y mujeres, aquí se trata de energías. El cielo es Yang, la tierra es Yin. Las nubes se mueven en la pasividad de la tierra, que también se mueve. Pasividad no significa aquí lo estático, Pasividad significa la concentración, significa lo lento. Y el cielo, la rapidez y la expansión. Yang es lo que exteriorizamos, Yin es lo que sentimos o pensamos. Y este símbolo nos desafía tremendamente para comprender el cambio, para comprender y aceptar, no solamente comprender, porque luego ni comprendemos ni aceptamos
las transformaciones y los cambios, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos con los eventos que surgen y que están ahí y que después se disuelven. Y este símbolo del yin y del yang aparece en el siglo VI antes de Cristo, que este siglo es tremendo, ¿eh? Mire, usted estudia este siglo y va a ver qué cosa, ¿eh? Porque además es la misma centuria en la que el filósofo naturalista presocrático, me refiero a Heráclito, estableció observando a la naturaleza que todo fluye y que nada permanece. O sea, mire cómo chinos y griegos, pues yo creo que se bañaron en el mismo río. Y bueno, aquí estamos entendiendo que el movimiento de la transformación, con dos principios opuestos y complementarios, es la sucesión de acontecimientos y cómo podemos reconocer el cambio en nosotras o en ellos, ¿no? En ellos mismos. Bueno, ahora, el Tao Te Ching, del Tao Te Ching, vamos al I Ching, que es el libro de las transformaciones. Es un libro oracular. Y esto de los libros oraculares también tiene que ver con la Biblia, porque en la Edad Media era una tradición pues que los señores feudales o los reyes preguntaran algo a la Biblia y mediante un representante de la iglesia, el monje, el obispo, abría la Biblia al azar en la página, ¿no?, del azar, y leía un pasaje frente al rey y además lo interpretaba el pasaje pues a la luz de la pregunta y de las circunstancias políticas y económicas del reino. Esto es una tradición milenaria, el mirar a los libros sagrados como si fueran oráculos y usarlos además como oráculos. Bueno, la consulta a los oráculos, estamos hablando de los celtas, de los griegos, de los hebreos, de los chinos y muchísimos más, ¿eh? Entonces, fíjese cómo a través de la consulta a los oráculos se tiene una relación con lo sagrado, como en el caso del oráculo de Apolo, el dios de la profecía, de las artes, de la luz, de la curación. Y lo sagrado, a su vez, está ligado a nuestro interés por saber qué está ocurriendo y qué va a ocurrir. Porque la idea básica de los oráculos es que los eventos del presente gestan los tiempos futuros. Hace miles de años, el primer oráculo fueron las estrellas, porque los antiguos vivían desconcertados acerca de los ciclos de la naturaleza y temerosos de la muerte, que para ellos la muerte era la imagen de un cuerpo en estado de putrefacción, una imagen terrible, es decir, que les interesaba el presente y les interesaba el futuro. Bueno, a todos y a todas nos interesa saber qué es realmente lo que estamos viviendo ahorititita. Y eso que estamos viviendo ahorititita, ¿qué va a desencadenar? ¿Qué tipo de acontecimientos va a desencadenar en el futuro? Y el libro oracular por excelencia es justamente el I Ching, que está datado en el siglo IV antes de Cristo. Bueno, ahora en el I Ching usted va a encontrar 64 hexagramas, es decir, 64 bloques de 6 líneas continuas o discontinuas, apiladas, una tras otra. El yang es el principio masculino, es la línea continua, y el yin, el principio femenino, es la línea discontinua o fragmentada, o partida en dos. Fíjese entonces, reitero, que el libro sagrado de la cultura china, el Tao Te Ching, está relacionado con el I Ching, el libro oracular de las transformaciones o mutaciones. Pues un libro oracular que nos permite como tomarle el pulso a la realidad y asomarnos al futuro. Pero bueno, a ver, ¿cómo se consulta el libro? Pues es fácil y al mismo tiempo es muy complejo, porque el pensamiento chino está basado en el azar, en la casualidad, y el pensamiento occidental, el nuestro, está basado en los conceptos, en la causalidad, en las pruebas, en los resultados. Y bueno, pues es muy difícil para nosotros los occidentales, nosotras, entender esto. Pero bueno, aquí vamos a lanzar al aire monedas. Entonces tenga a la mano 3 monedas o un puñado de varitas de madera cortas y largas. Recuerde que los metales
y la madera están vinculados a las fuerzas de la naturaleza, pero en la actualidad se usan las monedas. Entonces, coloque frente a usted el libro, formule una pregunta, lance las monedas y cada una de las dos caras de las monedas tiene un valor numérico asignado en particular. Entonces, sumamos los valores de las 3 monedas y si el resultado es impar, la línea es continua. Y si es par, la línea es discontinua. Y pues obviamente si queremos formar un hexagrama, las monedas se van a lanzar 6 veces para poder construir el hexagrama. Ese hexagrama que usted trazó corresponde a uno de los 64 hexagramas del libro de Li Ching. Y bueno, y después ahora usted va a abrir el libro, ya que tenga sus 6 hexagramas, abre el libro y busca ese hexagrama. Lee e interpreta. Y listo. Ya tiene usted la imagen de su presente y la imagen del futuro de ese presente. Y mire que hay gente que todos los días consulta el I Ching. Y bueno, la idea que debemos de tener muy presente es que en el mundo hay ciclos donde todos, todas, usted, yo y las circunstancias, todo está entretejido, todo está vinculado con todo. Como los órganos, nuestros órganos internos están vinculados, ¿no?, con los nervios, con los huesos, los músculos de nuestro cuerpo, pero no alcanzamos a discernir en qué realidad o en qué ciclo estamos, a qué ciclo estamos conectados, ni siquiera a cuál nos dirigimos. Preguntarnos, ¿no?, ¿qué está pasando ahora? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo eso que está pasando en la realidad, en el contexto de mi realidad, me afecta y cómo lo que va a pasar me va a afectar? Si la fuerza está muy concentrada, por ejemplo, con más líneas continuas que discontinuas, pues lo más probable es que algo en el futuro nos explote en la cara. Ahora, ¿qué nos va a explotar o qué es lo que va a explotar? Pues eso depende de la pregunta que el consultante haya formulado. Pero la desintegración tiene un movimiento hacia la integración. Usted tiene que interpretar qué se integrará en ese segundo movimiento o mutación. Entonces, como usted se da cuenta, aquí la clave está en nuestra capacidad de interpretación, porque solamente uno se conoce a sí mismo, solamente una conoce su verdad, solamente uno conoce sus inquietudes y sus circunstancias y la realidad que los circunda. Bueno, hay quien se engaña a sí mismo. O hay también quien engaña cuando ofrece, ¿no?, leer el I Ching a cambio de dinero. Esta es una cosa terrible. Ahora, este libro oracular, el I Ching, reitero, se deriva y está conectado al libro sagrado del Tao Te Ching, el camino del Tao. Es un proceso conformado por 64 ciclos. Tao quiere decir camino, el noble camino hacia el orden y el equilibrio. Y esto está relacionado con los libros sagrados de los Vedas y el óctuple noble camino del libro sagrado del budismo, el Canon Pali o Tipitaka, que contiene las enseñanzas de Buda, del Iluminado. Ahora le cuento que Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, fundador de la psicología analista, fue un gran estudioso del I Ching. Interpretó a este libro oracular como un espejo de la psique, un libro que revela arquetipos, contenidos inconscientes del sujeto conectados con el inconsciente colectivo. Dice Jung que el I Ching es el caldero de la sabiduría. Y al finalizar el prólogo, que además es bellísimo, que Jung escribe para la edición de Richard Wilhelm, que es la que le recomiendo, la edición de Richard Wilhelm con el prólogo de Jung, de Carl Gustav Jung. Y además, esa edición contiene un poema de Borges, que al final lo vamos a leer. Bueno, al finalizar el prólogo que decíamos bellísimo que escribe Jung para la edición de Richard Wilhelm, dice Jung, el I Ching no se ofrece acompañado de pruebas y resultados, no alardea ni es fácil de abordar. Como si fuera una parte de la naturaleza, espera hasta que se lo descubra. No ofrece hechos ni poder,
pero para los amantes del autoconocimiento, de la sabiduría, si los hay, parece ser el libro indicado. Para alguno su espíritu aparecerá tan claro como el día, para otro umbrío como el crepúsculo, para un tercero oscuro como la noche. Aquel a quien no le agrade no tiene por qué usarlo, y aquel que se oponga a él no está obligado a hallar lo verdadero. Dejémoslo salir al mundo para beneficio de quienes sean capaces de discernir su significación. Qué cosa, porque aquí nos está comprometiendo a que realmente tengamos la capacidad de interpretar. Y a lo largo de todo el prólogo, Jung insiste en esta idea. Dice: puedo asegurar al lector que no es en modo alguno fácil hallar la correcta vía de acceso a este monumento, se refiere al I Ching, del pensamiento chino, que se aparta de manera tan completa de nuestros modos de pensar. A fin de entender qué significa semejante libro, es imperioso dejar de lado todos los prejuicios de la mente occidental. Pues esto está por verse. Entonces, si usted quiere leer y comprender el libro rojo de Carl Gustav Jung, por ejemplo, pues entonces hay que aproximarnos al I Ching. Y claro que para nuestra mente occidental, pues es muy extraño que un libro responda a una pregunta, que un libro sea un oráculo, que un libro se active lanzando unas monedas al aire, que un libro sea como una especie de mecanismo y que ese libro, objeto extraño, sea una obra que esté en el trasfondo de la cultura china y que además esté vinculado al libro sagrado del Tao Te Ching y que use su símbolo, el yin y el yang, para construir los hexagramas. Esto es de lo más extraño. El Tao es camino o proceso. Te, estamos Tao Te es virtud y Ching es libro. Es decir, el libro sagrado del camino a la virtud. Y virtud significa la energía, la fuerza que nos impulsa a buscar la armonía. Es decir, la virtud de vivir en armonía. Y el libro sagrado del camino a la virtud mantiene un diálogo con el I Ching. I es mutación, Ching es claridad en el sentido del libro. Es decir, el libro claro, el libro que esclarece las transformaciones o las mutaciones. Y como en ocasiones esa fuerza, esa energía yang está en nosotros y como en ocasiones nuestra energía es yin. Las circunstancias que nos rodean pues son como los árboles, como los ríos, que tienen ciclos pasivos y ciclos activos, y como el I Ching, el libro oracular, es un medio para comprender en qué circunstancias estamos en el presente, y cómo esa circunstancia se va a transformar. Esto es fascinante. Bueno, en China también están los 4 libros de Confucio, datados en el siglo VI a.C., y que presenta un sistema de pensamiento orientado hacia la vida y destinado al perfeccionamiento de uno mismo. No son libros sagrados, para nada, no son libros sagrados. No son libros que orienten hacia el camino de la salvación, ni del equilibrio, ni de la armonía, ni de nada, sino hacia el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es equivalente a el concepto de sabiduría. Es sabio el que se conoce a sí mismo. Bueno, estos 4 libros de Confucio están escritos con un lenguaje literario extraordinario. Hay diálogos, hay sentencias, hay pequeños exemplas. Los exemplas son como pequeñísimas narraciones modelo, ¿no? De los modelos que se deben seguir, ¿no? En el sentido de la moralidad. Y fíjese, la primera de las sentencias del confucianismo dice: lograr un estado de equilibrio y perfeccionar nuestra propia moralidad para que sea un reflejo del Tao. Y aquí la filosofía de Confucio tiende un puente con el libro sagrado del Tao Te Ching.
Y esto pues es bastante lógico porque el taoísmo es una religión práctica que se centra en vivir en armonía. Y la armonía está en el movimiento de las energías del yin y del yang. Y el I Ching es un libro oracular, no sagrado, pero sí conectado al libro del Tao Te Ching. Entonces reitero. Y Confucio escribió, obviamente, esto lo estoy reiterando, ¿no? En el sentido de esta importancia de entender el Tao. Y Confucio incluso, decíamos, escribió pues algunos comentarios sobre el I Ching en este libro que se llama Anacletas, que está escrito a base de diálogos sobre la virtud. Y Confucio dice: si me dieran más años de vida, dedicaría 50 de ellos al estudio del I Ching y así no llegaría a tener grandes faltas. O sea que aquí tenemos una tríada de libros que sustentan el pensamiento chino y que están conectados entre sí. Un libro sagrado, el Tao Te Ching, un libro oracular, el I Ching, y los 4 libros, por decir que es uno solo, filosóficos del confucianismo. Ahora, respecto al Tao Te Ching de Lao Tse, que esto que lo escribió o no Lao Tse, pues unos dicen que ni existió Lao Tse, otros dicen que sí existió, entonces no sabemos ni quién es Lao Tse. Pero siempre se dice, ¿no? El Tao Te Ching está escrito por Lao Tse, que es el libro sagrado de los chinos, ya lo sabemos, el libro sagrado del camino de la virtud. Es una obra escrita con versos o versículos. Decimos versículos cuando son versos considerados sagrados. Es como si dijéramos los versos de la virtud o los versos que conducen a la virtud, a la nobleza, al equilibrio. Y aquí nos va quedando claro, clarísimo, que la poesía es el género literario vinculado a lo cósmico, a lo sagrado. El Tao Te Ching tiene unas imágenes bellísimas. Hay una, mire, por ejemplo, que expresa que el agua puede parecer débil, pero que cuando el agua choca contra lo rígido, contra lo duro, nada la supera. Como cuando el mar choca, ¿no? Las olas del mar chocan contra los acantilados, pues el agua tiene una fuerza tremenda. Y así nuestra mente. Cuando nuestra mente está en equilibrio, está en paz, está en calma, nuestra psique tiene una fuerza insuperable. Esto es el Tao. Y el Tao no es un camino, no es un camino por el que transita un caminante. El Tao es un proceso, es el proceso de cómo se van desarrollando los acontecimientos en los cuales nos es más fácil actuar equilibradamente. Pues quien sigue el camino del Tao no es quien pretende buscar ni encontrar el equilibrio, sino identificar las circunstancias en las que puede actuar con mayor equilibrio. Quien sigue el camino del Tao puede llegar a comprender, por medio del autoconocimiento, los ciclos que están atravesando la vida. Esos ciclos no tienen nada que ver con etapas de nuestra vida, ni con nuestras edades, ni nada que ver con todo eso que pensamos que tiene que ver, sino con circunstancias externas que envuelven la vida. Entonces hay que mirar cómo actuamos en determinadas circunstancias para entender esto. Hay que moverse con los ciclos, no confrontarlos. Y moverse con los ciclos es actuar de acuerdo al ciclo. Mire, esto es muy complejo de explicar con palabras porque, bueno, obviamente, ¿no? En esta redundancia de explicar con palabras, pero tampoco podría ser con imágenes, porque cuando leemos el Tao Te Ching no estamos leyendo conceptos, sino que estamos intentando producir imágenes que debemos interpretar. Volvemos al asunto de la interpretación y a la complejidad de la interpretación, y más si es un lenguaje poético, lírico, que nos va a exigir interpretar imágenes, metáforas, tropos, comparaciones, símil, etc. Hay quizá una manera de comprender esto. Voy a intentarlo, ¿no? Por ejemplo, las artes marciales son movimiento y equilibrio. O en la literatura, cuando lo que leemos transforma nuestras ideas, mueve las ideas, muta las ideas, modifica la lectura literaria, modifica las ideas. Hay un movimiento dentro de mi mente, de mi psique, de mi cerebro, y ese movimiento
Si logramos ese movimiento de ideas, si logramos que repercuta en la comprensión hacia los demás, pues entonces hay movimiento y equilibrio en comprender al otro. Leer para comprender a los demás es equilibrar la lectura. Si no es para eso, entonces ¿para qué leer obras literarias? Para entretenernos. Bueno, no creo que eso nos lleve a nada, pero a nada de nada, nadita. Si no integramos las lecturas literarias a nuestra vida para comprender nuestra relación con lo divino, para comprender nuestra relación con el mundo, para comprender nuestra relación con los demás, para comprendernos a nosotros, a nosotras mismas, no sirve. Es como el músico que tiene que mirar las partituras. Esos músicos no han integrado la música a su vida, no están en equilibrio. Y la música es sonido y silencio en equilibrio, en armonía. Bueno, el Tao Te Ching, pues es maravilloso, Mire, entre más porque nos habla de la importancia del vacío. Si no hay vacío, no puede haber equilibrio entre las cosas. Incluso entre nuestros pensamientos, tiene que haber silencio. Me tengo que deshacer de muchos pensamientos. Por ejemplo, mire, en las curadurías de los museos, de las obras pictóricas expuestas en galerías y en museos, decíamos, pues hay un espacio vacío, ¿no? Entre un cuadro y otro. Y ese espacio vacío es también parte de las obras mismas, en equilibrio, claro, porque el curador es el que busca el equilibrio. Y leer el Tao Te Ching es estudiar el movimiento, la transformación, para poder entender y llegar al equilibrio. Porque, mire, los libros sagrados no se leen, los libros sagrados se estudian y se interpretan. Es decir, que ingresamos a estos libros sagrados con la intención de conocer, de interpretar, de comprender, de autoexplicarnos, valga la redundancia, pues a nosotros, a nosotras mismas. Bueno, otro ejemplo para comprender el Tao es preguntarnos cómo guiar nuestra vida mediante la transformación de nuestro cuerpo. El cuerpo cambia, el cuerpo se mueve, el tiempo transforma nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una masa en el espacio y esto es contrario al tiempo. Espacio y tiempo parecería que son contrarios, pero no son contrarios, están vinculados a la vez, ¿no? Otro ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pues bien podría, de alguna manera, mirarse, interpretarse alegóricamente como el camino del Tao. Mire usted cómo inicia. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento. Es tan amarga casi cual la muerte, mas por tratar del bien que allí encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron. Ya no sé repetir cómo entré en ella, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera. Y bueno, Dante, me refiero al Dante alegórico que habita en la obra del autor, Dante Alighieri, ha perdido el equilibrio y va a recorrer un mundo terrible y se va a reconocer en pecados y castigos hasta encontrar el equilibrio en el orden natural de lo cósmico, de lo sagrado. Equilibrio es la llama que sigue naturalmente las hendiduras del tronco para arder, es el agua que naturalmente abre caminos, el viento que se mueve naturalmente entre la alta y la baja presión, la tierra que naturalmente es fértil o yerma. O sea que nosotros debemos vivir con el mínimo esfuerzo. ¿Qué quiere decir vivir con el mínimo esfuerzo? Con el mínimo esfuerzo, tratar de vivir lo más naturalmente posible. Y pues esto es totalmente contrario a nuestro pensamiento occidental, porque nuestra vida se basa en el esfuerzo y nuestras sociedades occidentales y capitalistas premian el esfuerzo. Por eso cuando leemos literatura china o literatura oriental, japonesa, coreana, los personajes encuentran la armonía, es decir, se encuentran a sí mismos cuando abandonan una vida de esfuerzo. Y bueno, aproximarnos a la tríada de libros chinos, lo sagrado, lo oracular, lo filosófico,
pues es caer en cuenta de que imponernos sobre la realidad es contraproducente. Y mire, aquí sí hay conexión con los griegos, porque los héroes trágicos aceptan su destino con dignidad. Nada más que recordemos que las tragedias están a su vez conectadas a lo sagrado con el dios Dionisos, y que el dios Dionisos se dice provenía de Oriente. Estos héroes trágicos aceptan, decíamos, este destino con mucha dignidad, no confrontan el destino, porque nada vence al destino, como nada vence a la realidad. Y menos lamentada fuerza de voluntad que hoy está tan de moda, ese voluntarismo de yo lo puedo todo, nos lleva a un agotamiento tremendo y nos hunde en la depresión. Y esto lo ha dicho, esto que acabo de comentar, acerca del problema, ¿no? del conflicto, ¿no? De esta situación de esforzarse todo el tiempo el esfuerzo. Vamos a encontrar esta crítica, tremenda crítica, en los libros del filósofo coreano Byung-Chul Han. Y Byung-Chul Han, que es ahorita, en la actualidad, en este momento, el filósofo más famoso y más leído, basa su sistema de pensamiento en el Tao Te Ching. Mire, y además le quiero contar otra cosa importantísima, porque usted va a decir, pero todo esto está dentro del oriental. Bueno, Ursula Le Guin, que es la gran autora estadounidense, tradujo el Tao Te Ching al inglés, y en el prólogo escribe: estamos ante el texto religioso más entrañable, divertido, amable, atento, sencillo, provocador y de inagotable frescura de la historia de la humanidad. El agua más pura de los manantiales profundos. Y para mí, dice Ursula Le Guin, del más profundo de los manantiales. Y bueno, miren, en los libros sagrados hay un diálogo que subyace entre obra y lector. Un diálogo que apunta a una relación con lo sagrado, con lo cósmico. Y Borges escribió un bellísimo poema titulado Para una versión de Li Ching, que dice: el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Es una maravilla, Borges. Y en la gran obra de Julio Cortázar, en Rayuela, en particular, ¿no? con su personaje, la maga, hay un eco del Tao y del I Ching. Es decir, que la maga es como el Tao. No podemos dejar de leer. Mire, este diálogo entre Horacio Oliveira y la maga, donde vemos clarito el encontronazazazo entre el pensamiento occidental y el oriental, representados por los personajes inolvidables de Rayuela. Dice: mis peligros son solo metafísicos, dijo Oliveira. Créeme, a mí no me van a sacar del agua con ganchos. Reventaré de una oclusión intestinal, de la gripe asiática o de un Peugeot 403. No sé, dijo la maga. Yo pienso a veces en matarme, pero veo que no lo voy a hacer. No creas que es solamente por Rocamadour. Además de él era lo mismo, antes de él era lo mismo. La idea de matarme me hace siempre bien. Pero vos, que no lo pensás, ¿por qué decís peligros metafísicos? También hay ríos metafísicos, Horacio, y vos te vas a tirar a uno de esos ríos. A lo mejor, dijo Oliveira, eso es el Tao. Y claro que Oliveira se tira en el río de la maga, y por poquito, y se ahoga. ¡Qué bárbaro, Cortázar! Bueno, mire, sabemos que no conseguiremos la planta de la inmortalidad, ni la belleza eterna, ni la juventud eterna, pero que también sabemos que no podemos huir del dolor ni de la muerte,
pero sí podemos tratar de entender la vida de otra manera, aceptando la muerte y el dolor, como lo hizo el gran Gilgamesh. Tratar de mirar en qué circunstancias podemos estar en mayor equilibrio, en más armonía, aceptando pues que a nuestra vida no la movemos nosotros o nosotras, sino que nuestra vida la mueven los procesos de la realidad, los ciclos cósmicos, el devenir de lo permanente y lo impermanente. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.